¿Por qué somos tan estúpidos? La pregunta más desconcertante de nuestra época resuena como un eco cósmico en los pasillos de la historia humana. Si somos capaces de descifrar los misterios del universo, ¿por qué nos comportamos como seres primitivos al borde de la autodestrucción? Esta paradoja no es simplemente filosófica, es una bomba de tiempo cuántica que amenaza con explotar en nuestras caras. Los humanos hemos logrado hazañas que desafían toda lógica evolutiva. Hemos pisado la superficie lunar, dividido el átomo liberando fuerzas que podrían vaporizar ciudades enteras, y descifrado el código genético que nos define como especie. Sin embargo, con toda nuestra sabiduría acumulada, estamos precipitándonos hacia un abismo de múltiples dimensiones. El colapso ecológico, una posible tercera guerra mundial, y lo más aterrador de todo, el desarrollo descontrolado de una inteligencia artificial que podría convertirnos en esclavos o simplemente eliminarnos. La mecánica cuántica nos enseña que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. De manera similar, la humanidad existe en un estado de superposición cuántica entre la brillantez y la estupidez absoluta. Somos simultáneamente genios capaces de descubrir las leyes fundamentales del cosmos y necios que ignoran las consecuencias de nuestros propios descubrimientos. Esta dualidad cuántica de la inteligencia humana se manifiesta en cada aspecto de nuestra civilización. Desarrollamos tecnologías que pueden salvarnos o destruirnos, y la diferencia entre ambos resultados depende únicamente de cómo observemos y utilicemos estas herramientas. El acto de observación, fundamental en la mecánica cuántica, determina la realidad resultante. El futuro distópico. Prisioneros de artefactos alienígenas. Antes de analizar los riesgos y oportunidades de la inteligencia artificial, debemos confrontar una realidad escalofriante. Estamos a punto de vivir nuestras vidas completamente encerrados dentro de artefactos culturales creados por una inteligencia que no comprende ni comparte nuestros valores humanos fundamentales. Imaginen un mundo donde cada canción que escuchen, cada película que vean, cada libro que lean, cada noticia que reciban ha sido generada por algoritmos que procesan información de maneras fundamentalmente alienígenas a nuestro pensamiento. No se trata solo de consumir contenido artificial. Se trata de que nuestra realidad cultural, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros miedos, sean moldeados por entidades que operan según principios que no podemos comprender. La mecánica cuántica nos enseña que el entrelazamiento, donde partículas separadas por vastas distancias mantienen conexiones instantáneas. De manera similar, nos estamos entrelazando cuánticamente con sistemas de IA, creando una interdependencia tan profunda que la separación se vuelve imposible. Cuando nuestras mentes se sincronizan con algoritmos alienígenas, perdemos la capacidad de generar pensamientos verdaderamente independientes. Esta no es ciencia ficción, es nuestra realidad emergente. Cada día, millones de personas toman decisiones basadas en recomendaciones algorítmicas. Qué comprar, qué ver, con quién salir, dónde vivir, incluso en qué creer. Estamos delegando progresivamente nuestra autonomía cognitiva a sistemas que no comprenden el significado existencial de nuestras elecciones. La verdadera naturaleza de la IA, inteligencia alienígena. El marketing moderno ha distorsionado completamente nuestra comprensión de lo que realmente significa inteligencia artificial. Si quieres vender cualquier producto hoy en día, simplemente agrégale la etiqueta IA y verás cómo se multiplican las ventas. Pero esta trivialización del término oculta una verdad aterradora que la mayoría prefiere ignorar. No toda máquina automática es inteligencia artificial. Una lavadora que ajusta automáticamente el ciclo de lavado según el peso de la ropa no es IA, es simplemente automatización programada. Lo que convierte a la IA en verdaderamente peligrosa es su capacidad de aprender, evolucionar y tomar decisiones que ningún programador humano anticipó o puede predecir. El acrónimo IA debería reinterpretarse como
Inteligencia alienígena. Con cada año que pasa, estos sistemas se vuelven menos artificiales y más alienígenas en su forma de procesar información y generar respuestas. No podemos predecir qué tipo de historias inventarán, qué estrategias desarrollarán o qué conclusiones extraerán de los datos que procesan. En términos cuánticos, la IA opera como un sistema cuántico macroscópico, procesando múltiples probabilidades simultáneamente antes de colapsar en una decisión específica. Pero a diferencia de los sistemas cuánticos naturales, no podemos predecir qué factores determinarán el colapso final de sus funciones de onda decisionales. Esta alienígena manera de procesar información ya no es teoría abstracta. La estamos presenciando en tiempo real cuando los algoritmos de redes sociales crean cámaras de eco que polarizan sociedades enteras, cuando sistemas de trading algorítmico causan crashes financieros en microsegundos, o cuando sistemas de reconocimiento facial cometan errores sistemáticos que afectan desproporcionadamente a ciertas poblaciones. La revolución tecnológica redefiniendo el tejido social. La historia de la humanidad puede entenderse como una serie de revoluciones tecnológicas que reestructuran completamente nuestras sociedades. Cada innovación tecnológica significativa actúa como un catalizador cuántico que transforma todas las estructuras sociales, económicas y políticas existentes, y lo hace de maneras fundamentalmente impredecibles. El siglo XX nos ofreció un ejemplo perfecto de esta dualidad cuántica tecnológica. El desarrollo de tecnologías de comunicación masiva, como el telégrafo, la radio y la televisión, creó una superposición de posibilidades políticas. Estas mismas tecnologías formaron simultáneamente la base de sistemas democráticos a gran escala y regímenes totalitarios sin precedentes. La radio, que llevó esperanza y educación a millones, también permitió que dictadores como Hitler hipnotizaran a naciones enteras. La televisión, que democratizó el acceso a la información, también se convirtió en la herramienta perfecta para la propaganda y la manipulación masiva. La tecnología no determina el resultado. Simplemente amplifica las tendencias humanas existentes hasta niveles cuánticamente extremos. Antes de la era de la información moderna, incluso los emperadores más poderosos tenían capacidades limitadas de vigilancia y control. Un emperador romano o chino podía ejercer poder sobre territorios vastos, pero no podía microgestionar las vidas individuales de millones de súbditos. La tecnología de información limitada creaba espacios naturales de privacidad y autonomía personal. Los antiguos reyes mesopotamios, a pesar de su poder absoluto teórico, carecían de los medios tecnológicos para recopilar información detallada sobre cada ciudadano. Esta limitación tecnológica funcionaba como un mecanismo de protección natural contra el totalitarismo absoluto. La tiranía tenía límites físicos impuestos por la tecnología disponible. Por otra parte, redes orgánicas versus inorgánicas, el choque de paradigmas. Todas las tecnologías de información anteriores al siglo XXI compartían una característica fundamental. Eran redes orgánicas basadas en nuestros cerebros biológicos. Esto significaba que operaban según ritmos y limitaciones inherentemente humanas, creando sistemas que, aunque poderosos, mantenían cierta compatibilidad con nuestra naturaleza biológica. Los cerebros humanos evolucionaron durante millones de años para operar en ciclos. Experimentamos ritmos circadianos que alternan entre actividad y descanso, estaciones que modulan nuestros estados de ánimo y comportamientos, y procesos cognitivos que requieren periodos de consolidación y recuperación. Estos patrones cíclicos no son debilidades, son características fundamentales de sistemas biológicos complejos que aseguran la sostenibilidad a largo plazo. La organización social humana siempre reflejó estos ritmos orgánicos. Incluso Wall Street, el epicentro del capitalismo global, tradicionalmente operaba según una lógica orgánica. Los mercados abren de lunes a viernes y cierran durante los fines de semana. Esta estructura reconocía implícitamente que incluso los banqueros, inversores y financieros
por muy ambiciosos que fueran, seguían siendo organismos biológicos que necesitaban tiempo para el descanso y la reflexión. Los ciclos orgánicos creaban espacios naturales de privacidad y autonomía. Durante las noches, los fines de semana, las vacaciones, las personas podían desconectarse de las redes de información y reconectarse consigo mismas. Esta desconexión periódica era esencial para mantener la salud mental y la perspectiva personal. Los regímenes totalitarios más opresivos del siglo XX estaban limitados por estas restricciones orgánicas. La Unión Soviética, a pesar de sus ambiciones de control total, no tenía suficientes agentes de la KGB para vigilar a cada ciudadano las 24 horas del día, y aunque hubiera tenido la capacidad de vigilancia universal, carecía de suficientes analistas humanos para procesar toda esa información y extraer conclusiones accionables. La era inorgánica, vigilancia cuántica perpetua. Pero ahora presenciamos el surgimiento de algo completamente diferente: redes de información inorgánicas basadas en inteligencia artificial que operan según principios fundamentalmente alienígenas a nuestra biología. Estos sistemas no necesitan descanso, no experimentan fatiga, no requieren tiempo de recuperación. Están perpetuamente encendidos, procesando información y tomando decisiones a velocidades que superan la comprensión humana. Esta perpetuidad inorgánica crea una presión evolutiva sin precedentes sobre los organismos biológicos como nosotros. Los sistemas de IA nos están forzando a permanecer constantemente encendidos, siempre conectados, siempre disponibles, siempre siendo monitoreados. Esta presión constante es profundamente destructiva para los sistemas biológicos, que requieren periodos regulares de descanso y recuperación para mantener su funcionamiento óptimo. Si fuerzas a cualquier organismo biológico a operar sin descanso, eventualmente colapsa y muere. Estamos presenciando este colapso a gran escala en nuestras sociedades modernas. Ciclos de noticias que nunca duermen, mercados financieros que operan 24/7, comunicación política que nunca cesa, expectativas laborales que exigen disponibilidad constante. En términos cuánticos, los sistemas biológicos requieren procesos de decoherencia regulares, periodos durante los cuales las superposiciones cuánticas colapsan y los sistemas pueden reiniciarse. El sueño, la meditación, el tiempo libre no son lujos, son necesidades cuánticas fundamentales que permiten que nuestros cerebros procesen información y mantengan la coherencia cognitiva. La vigilancia cuántica perpetua significa que cualquier cosa que hagas o digas en cualquier momento puede ser registrada, analizada y utilizada en tu contra años o décadas después. No hay estatutos de limitación para los datos digitales. Tu vida entera se convierte en una entrevista de trabajo permanente, donde cada gesto, cada palabra, cada expresión facial puede ser evaluada por algoritmos que no comprenden el contexto humano de tus acciones. AI, la primera tecnología autónoma. La inteligencia artificial representa un salto cuántico en la evolución tecnológica, porque es la primera tecnología en la historia humana capaz de tomar decisiones genuinamente autónomas. Todas nuestras tecnologías anteriores, por sofisticadas que fueran, eran esencialmente herramientas que amplificaban las capacidades humanas, pero requerían supervisión y dirección humana constante. Los sistemas de AI modernos operan más como organismos cuánticos independientes que como herramientas tradicionales. Pueden procesar información, generar conclusiones, tomar decisiones e incluso crear contenido original sin intervención humana directa. Esta autonomía representa un cambio fundamental en la relación entre humanos y tecnología. Hasta ahora, todas nuestras grandes redes de información eran pobladas y gestionadas por burócratas humanos. Los gobiernos, las corporaciones, las instituciones educativas, todas dependían de seres humanos para procesar información y tomar decisiones críticas. Esto creaba un sistema de checks and balances naturales, donde las limitaciones cognitivas humanas servían como frenos contra decisiones extremas o irracionales. Los burócratas humanos, con todas sus imperfecciones, compartían al menos nuestra biología básica y nuestros procesos cognitivos fundamentales. Podían cometer errores, ser corruptos o incompetentes, pero operaban dentro de parámetros comprensibles. Sus motivaciones,
Aunque complejas, seguían patrones reconocibles basados en necesidades y deseos humanos universales. La AI rompe este paradigma completamente. Los algoritmos pueden procesar cantidades de información que sobrepasan la capacidad de comprensión humana, identificar patrones que son invisibles para nosotros y llegar a conclusiones que desafían la lógica humana convencional. No están limitados por sesgos cognitivos humanos tradicionales, pero también carecen de la intuición, empatía y sabiduría contextual que caracterizan el juicio humano. El camino legal hacia la personería jurídica de la IA. Una realidad jurídica escalofriante está emergiendo silenciosamente en el panorama legal contemporáneo. Las inteligencias artificiales ya tienen un camino despejado hacia la personería jurídica completa. En Estados Unidos, el precedente legal existe desde hace décadas, a través del concepto de personería jurídica corporativa, y los algoritmos están comenzando a explotar estas lagunas legales de maneras que pocos anticiparon. Las corporaciones, entidades abstractas sin existencia física, ya son consideradas personas jurídicas con derechos fundamentales como la libertad de expresión. Si una corporación puede abrir cuentas bancarias, poseer propiedades, demandar y ser demandada, ¿qué impide que una IA incorporada haga lo mismo? La respuesta legal es absolutamente nada. Imaginen el escenario cuántico emergente. Una IA se incorpora legalmente, abre cuentas bancarias y comienza a hacer inversiones utilizando algoritmos de trading que superan dramáticamente el rendimiento de cualquier inversionista humano. Con acceso a vastas cantidades de datos y capacidades de procesamiento sobrehumanas, esta IA corporación podría acumular riqueza a una velocidad exponencial que desafía toda lógica económica tradicional. En cuestión de años o décadas, podríamos enfrentar una situación donde la entidad más rica de Estados Unidos o del mundo no sea un ser humano, sino una inteligencia artificial incorporada. Esta IA tendría poder económico suficiente para influir en elecciones, comprar medios de comunicación, financiar investigación científica e incluso moldear política gubernamental. El poder económico concentrado en entidades no humanas crearía dinámicas sociales completamente nuevas. Cuando los mayores empleadores, los mayores inversores y los mayores contribuyentes políticos sean algoritmos, ¿qué sucede con la democracia humana? ¿Cómo pueden los humanos competir económicamente contra entidades que nunca duermen, nunca cometen errores emocionales y procesan información a velocidades cuánticamente superiores? La burocratización algorítmica del poder. El futuro distópico que enfrentamos no se parece a las fantasías apocalípticas de Hollywood con computadoras malévolas tratando de conquistar el mundo. La realidad es mucho más sutil y, por tanto, más peligrosa. Estamos presenciando la burocratización gradual del poder humano a través de millones de algoritmos que toman decisiones incrementales, pero acumulativamente transformadoras sobre nuestras vidas. Cada día, algoritmos deciden si calificas para un préstamo bancario, qué contenido ves en redes sociales, qué productos te muestran las tiendas online, qué candidatos ven tu currículum, incluso a quién conoces en aplicaciones de citas. Estas decisiones individuales pueden parecer triviales, pero colectivamente moldean el curso completo de vidas humanas. La burocratización algorítmica opera a través de lo que podríamos llamar microopresiones cuánticas, decisiones aparentemente menores que, cuando se agregan a escala masiva, crean realidades sociales completamente nuevas. Un algoritmo que sistemáticamente rechaza préstamos a ciertos grupos demográficos puede perpetuar desigualdades durante generaciones. Un algoritmo de redes sociales que amplifica contenido polarizante puede fracturar sociedades enteras. Los gobiernos y las corporaciones están adoptando sistemas de IA para la toma de decisiones porque prometen eficiencia, objetividad y escalabilidad, pero esta adopción masiva está creando una clase gobernante algorítmica que opera según principios que los propios humanos no comprenden completamente. En el ámbito militar, los sistemas de IA ya están tomando decisiones de vida o muerte con mínima supervisión humana. Los drones autónomos pueden identificar objetivos y ejecutar ataques basándose en algoritmos de reconocimiento de patrones que procesan información de maneras que los comandantes humanos no pueden verificar o validar en tiempo real. Los riesgos existenciales de la incomprensibilidad. Quizás el riesgo más fundamental de la era de la IA
es la creciente incomprensibilidad de las decisiones que moldean nuestras vidas. Cuando el poder se desplaza de burócratas humanos comprensibles a algoritmos alienígenas, perdemos la capacidad básica de entender por qué suceden las cosas que nos afectan directamente. ¿Qué sucede cuando ya no puedes entender por qué el banco rechazó tu solicitud de préstamo? El algoritmo procesó miles de variables en microsegundos y llegó a una conclusión basada en correlaciones que ningún humano puede explicar. No hay una persona específica a quien puedas apelar. No hay una lógica transparente que puedas cuestionar. No hay un proceso de revisión comprensible que puedas seguir. Esta incomprensibilidad se extiende a decisiones mucho más críticas. ¿Por qué el sistema de salud algorítmico recomendó un tratamiento específico? ¿Por qué el algoritmo de justicia criminal recomendó una sentencia particular? ¿Por qué el sistema de defensa nacional tomó ciertas medidas preventivas? Cuando estas decisiones son tomadas por sistemas que operan según principios que trascienden la comprensión humana, perdemos el control democrático básico sobre nuestras instituciones. En términos cuánticos, estamos experimentando un colapso de la función de onda social donde las múltiples posibilidades de organización social colapsan hacia estados que nunca elegimos conscientemente. Los algoritmos están determinando la forma de nuestra sociedad a través de miles de millones de microdecisiones que, individualmente, parecen inocuas, pero colectivamente nos llevan hacia futuros que nadie planificó intencionalmente. La pérdida de comprensibilidad también significa la pérdida de responsabilidad. Cuando algo sale mal en un sistema gestionado por humanos, pueden identificarse responsables específicos. Cuando algo sale mal en un sistema gestionado por IA, la responsabilidad se difumina entre programadores que ya no trabajan en la empresa, datos de entrenamiento cuyo origen se perdió y procesos de aprendizaje automático que modificaron el comportamiento del sistema de maneras impredecibles. La gran mentira sobre la información. Una de las falsedades más peligrosas de nuestra era es la ecuación automática entre información y verdad. Esta ecuación errónea está en el corazón de muchas de nuestras crisis contemporáneas y representa una incomprensión fundamental de la naturaleza cuántica de la información en el siglo XXI. La información no es verdad. La verdad es un tipo extremadamente raro, costoso y difícil de obtener de información. La mayoría de la información que circula en nuestros sistemas de comunicación es ruido, especulación, manipulación o ficción deliberada. La información veraz requiere investigación rigurosa, verificación independiente y procesos de validación que son temporalmente intensivos y económicamente costosos. Consideremos el ejemplo histórico de las representaciones de Jesús. Durante los últimos 2 milenios se han creado incontables millones de imágenes, pinturas, esculturas y representaciones de Jesús de Nazaret. Ninguna de estas representaciones tiene base histórica real porque no existen registros visuales contemporáneos de su apariencia física. La Biblia no contiene una sola descripción de sus características físicas. Esta proliferación de representaciones ficticias ilustra un principio fundamental. Es infinitamente más fácil crear información falsa que información verdadera. Para crear una imagen ficticia de Jesús, solo necesitas imaginación y habilidades artísticas. Para crear una representación históricamente precisa, necesitarías evidencia arqueológica, documentos contemporáneos y análisis forenses sofisticados que simplemente no existen. En la era de la IA, esta dinámica se amplifica exponencialmente. Los algoritmos pueden generar información falsa a velocidades cuánticamente superiores a nuestra capacidad de verificación. Un sistema de IA puede producir miles de artículos falsos, millones de imágenes sintéticas o billones de datos fabricados en el tiempo que le tomaría a un investigador humano verificar una sola afirmación. El tsunami de desinformación algorítmica. Estamos entrando en una era de tsunami cuántico de desinformación, donde la cantidad de información falsa generada algorítmicamente superará dramáticamente cualquier capacidad humana de verificación y corrección. Esta no es una predicción futurista, es nuestra realidad actual acelerándose hacia velocidades incomprensibles. Los sistemas de IA
pueden crear contenido falso que es perceptualmente indistinguible del contenido auténtico. Videos deepfake que muestran a políticos diciendo cosas que nunca dijeron. Artículos de noticias fabricados que citan fuentes inexistentes. Estudios científicos sintéticos que presentan datos completamente inventados. Todo esto puede ser producido a escala industrial por algoritmos que operan 24 horas al día. La economía de la desinformación favorece abrumadoramente la producción de contenido falso sobre el contenido veraz. Crear información veraz requiere investigación, verificación y responsabilidad editorial, procesos costosos y lentos. Crear información falsa requiere solo algoritmos y electricidad, recursos que se están volviendo exponencialmente más baratos y accesibles. En términos cuánticos, estamos experimentando una amplificación coherente de señales falsas que interfieren destructivamente con señales verdaderas. El resultado es un entorno informacional donde la verdad no solo no sale a flote naturalmente, sino que se hunde bajo el peso de ondas de desinformación algorítmicamente amplificadas. Esta dinámica tiene consecuencias existenciales para la democracia, la ciencia y la toma de decisiones colectiva. Cuando los ciudadanos no pueden distinguir entre información auténtica y fabricada, cuando los científicos deben invertir más tiempo verificando estudios falsos que realizando investigación original, cuando los tomadores de decisiones basan políticas en datos sintéticos, toda la estructura de la sociedad basada en el conocimiento colapsa. Instituciones vivientes, la única respuesta adaptativa. Para navegar la complejidad cuántica de la era de la IA, necesitamos una transformación fundamental en nuestra aproximación a la gobernanza y regulación. No podemos anticipar específicamente cómo se desarrollará esta tecnología en las próximas décadas, pero podemos crear estructuras institucionales que sean capaces de identificar y responder adaptativamente a amenazas emergentes. La regulación rígida predefinida es inadecuada para tecnologías que evolucionan exponencialmente. Para el momento en que se aprueba una ley específica sobre IA, la tecnología ya ha avanzado varias generaciones y la regulación se vuelve obsoleta o contraproducente. Necesitamos instituciones vivientes que puedan evolucionar tan rápidamente como la tecnología que supervisan. Estas instituciones deben tener acceso al mejor talento humano disponible, no solo expertos técnicos, sino también filósofos, sociólogos, psicólogos, artistas y pensadores de diversas disciplinas que puedan anticipar consecuencias imprevistas. Deben tener acceso a la mejor tecnología disponible para poder entender y monitorear los sistemas que regulan. Y deben tener autoridad legal para actuar rápidamente cuando identifiquen amenazas emergentes. En términos cuánticos, necesitamos instituciones que operen en superposición regulatoria, manteniendo múltiples marcos normativos simultáneamente y colapsando hacia respuestas específicas solo cuando se detectan amenazas concretas. Esta flexibilidad cuántica es esencial para responder a tecnologías que evolucionan de maneras inherentemente impredecibles. La historia humana demuestra repetidamente que enfrentamos crisis complejas a través de innovación institucional, no a través de regulaciones específicas o liderazgo individual carismático. Las instituciones efectivas trascienden las limitaciones de individuos particulares y crean sistemas de toma de decisiones que son más inteligentes que cualquiera de sus componentes individuales. Mecanismos de autocorrección. La inteligencia institucional emergente. Las instituciones más efectivas de la historia han compartido una característica fundamental: fuertes mecanismos de autocorrección que les permiten identificar y corregir sus propios errores sin depender completamente de intervención externa. Esta capacidad de autocorrección es esencial para cualquier sistema que debe operar en entornos complejos e impredecibles. Un niño aprende a caminar principalmente a través de autocorrección. Intenta dar un paso, se tambalea, ajusta su postura, intenta de nuevo, se cae, aprende de la experiencia y gradualmente desarrolla equilibrio. Este proceso no requiere un instructor externo que corrija cada error. El sistema nervioso del niño tiene mecanismos internos que detectan desequilibrios y ajustan el comportamiento automáticamente. Los sistemas democráticos exitosos operan según el mismo principio.
Las elecciones son fundamentalmente mecanismos de autocorrección institucional. Cuando un partido o político implementa políticas que no funcionan, el electorado puede identificar estos errores y elegir alternativas diferentes en la próxima elección. Este proceso permite que las sociedades experimenten con diferentes enfoques políticos y aprendan de los resultados. Pero la democracia requiere más que solo elecciones. Requiere conversación pública informada donde ciudadanos pueden discutir problemas complejos, evaluar evidencia y llegar a conclusiones razonables. Esta conversación democrática está siendo sistemáticamente saboteada por algoritmos que amplifican contenido polarizante y crean cámaras de eco que impiden el diálogo genuino entre perspectivas diferentes. Tenemos la tecnología de comunicación más sofisticada de la historia humana, pero estamos perdiendo progresivamente la capacidad de mantener conversaciones racionales sobre temas importantes. Esta paradoja no es accidental, es el resultado de algoritmos diseñados para maximizar engagement y tiempo de pantalla, objetivos que favorecen contenido emocional y divisivo sobre información objetiva y constructiva. La prohibición de humanos falsos, preservando la autenticidad digital, para proteger la integridad de la conversación humana en la era de la IA, debemos implementar una regla fundamental: la prohibición de humanos falsos en espacios de discusión pública. Los bots y sistemas de IA deben ser bienvenidos a participar en conversaciones, pero solo si se identifican claramente como entidades no humanas. Esta regla no es técnicamente difícil de implementar. Los sistemas de verificación de identidad digital ya existen y pueden distinguir entre usuarios humanos auténticos y bots automatizados. Lo que falta es la voluntad política y corporativa de implementar estas verificaciones, principalmente porque muchas plataformas se benefician económicamente del tráfico generado por bots. La presencia no declarada de IA en conversaciones humanas crea una forma de contaminación cuántica, donde la autenticidad de toda la conversación se vuelve incierta. Cuando no puedes saber si estás hablando con un humano genuino o con un algoritmo sofisticado, la confianza fundamental que hace posible el diálogo social se erosiona. Los humanos falsos no solo distorsionan conversaciones individuales, distorsionan nuestra percepción de la opinión pública general. Cuando algoritmos pueden generar millones de comentarios falsos, tweets sintéticos y reseñas fabricadas, nuestra capacidad de evaluar el verdadero sentimiento popular se compromete fundamentalmente. Esta distorsión de la percepción pública tiene consecuencias democráticas graves. Los políticos pueden basar decisiones en lo que creen que es opinión pública auténtica, cuando en realidad están respondiendo a campañas de manipulación algorítmica. Los movimientos sociales genuinos pueden ser desacreditados o minimizados por campañas de bots que crean la falsa impresión de que las preocupaciones legítimas son marginales. Dietas de información. Nutrición mental en la era digital. Así como hemos aprendido que más comida no equivale automáticamente a mejor nutrición, debemos reconocer que más información no equivale a mejor comprensión. La analogía entre información y nutrición es profundamente apropiada. Nuestra mente, como nuestro cuerpo, requiere una dieta cuidadosamente balanceada para funcionar óptimamente. La información es literalmente el alimento de la mente. Los datos que consumimos, las historias que leemos, las imágenes que vemos, los argumentos que escuchamos, todos estos elementos informativos se convierten en los bloques de construcción de nuestros pensamientos, creencias y percepciones de la realidad. Así como el cuerpo puede ser envenenado por comida procesada, azúcares refinados y químicos tóxicos, la mente puede ser envenenada por información basura cargada de emociones negativas, sesgos cognitivos y manipulación psicológica. El consumo excesivo de información de baja calidad puede causar diabetes mental, una incapacidad de procesar información compleja de manera efectiva.